Pastor, ¿qué característica tiene una ofrenda, un voto, un pacto a Dios? ¿Cuál es la característica de la verdadera ofrenda? Gratitud. Ofrenda es gratitud, porque en realidad la ofrenda es algo que expresa el amor que una persona tiene hacia Dios. La ofrenda representa que Él es mi Señor, representa la necesidad de un Salvador, como mencionábamos antes, porque creo que el foco de la ofrenda en este plan educativo, porque es un plan educativo, es justamente ver la entrega de olor grato a Dios que hizo Cristo en la cruz, como dice Hebreos capítulo 10. Pero yo insisto con esto que es un método pedagógico de enseñanza que Dios tiene, porque cuando una persona aprende a ofrendar, aprende a diezmar, su economía es más estable, su salud es mejor, su relacionamiento con la familia es mejor, su trabajo, su desempeño en la sociedad es mejor. Hay todo un trasfondo que tiene que ver con la armonía que Dios tiene en el universo, y el diezmo y la ofrenda viene como a restaurar esa armonía que se rompió a causa del enemigo en el Edén. Así que hay todo más allá de lo que nosotros podemos observar en una actitud de gratitud a Dios, en una actitud de hacer avanzar la causa de Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, hay un sentido de dependencia de Dios, que es el dador de todo, de la vida, de la familia, de los bienes, del tiempo, y por qué no también mencionarlo en este tiempo final del mundo, donde nosotros tenemos que administrar muy bien también nuestros talentos en general. ¿Cuál debe ser mi motivación en la ofrenda? ¿Un llamado, un proyecto o es algo mayor que todo eso? Tiene parte de proyecto, a veces como iglesia tenemos la parte sistematizada de entregar mensualmente un recurso para desarrollar algún edificio, ¿no es cierto? Pero creo que el trasfondo, como recién mencionábamos, tiene que ver más con reconocer quién es mi amo, quién es mi Señor, el que me da la fuerza para hacer esos recursos. Y lógicamente que es una actitud que refleja comprensión de quién es Dios, porque tampoco, así porque sí, una persona ofrenda o diezma, alguien que ofrenda o que diezma, tiene un conocimiento de quién es Dios, qué es lo que espera Dios, y lógicamente hay que entrar, es como entrar en un terreno sagrado. Cuando Moisés estaba allí en la zarza, ¿no? La administración de los recursos, Dios da sabiduría a los líderes de la iglesia para saber dónde y cómo proyectarlos. El Espíritu Santo nos orienta en esto, y de hecho lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo se le orientaba dónde tenía que ir o no tenía que ir, y esos viajes, bueno, tenían un presupuesto y un desarrollo que a veces quizás rápidamente leemos la Escritura y no pensamos en todo ese proceso de evangelización, de levantar una iglesia, de sostener ese ministerio. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo iba orientando todo a ese trabajo, como decíamos, misionero, conforme a la causa que Jesús nos encomendó de hacer discípulos. ¿Puede se dar el caso de mi ofrenda no ser aceptable a Dios? Podría darse porque Él tiene la capacidad de leer el corazón. Entonces, cuando uno puede ofrendar en una forma egoísta o en una forma donde uno, como dice Elena de White, uno se siente dueño y no mayordomo, cuando uno, como mencionábamos Jesús antes, al llevar una entrega, una ofrenda o un diezmo, hay alguna, en el corazón hay alguna disputa con algún hermano, o cuando uno quiere hasta direccionar la ofrenda, cuando vemos en la Escritura que eran los líderes religiosos los que direccionaban la ofrenda, podría ser considerado como no aceptado a Dios. Por eso depende de la actitud, y por eso mencionamos que Pablo dice que Dios ama al dador alegre.
Y en este sentido, el espíritu de profecía nos declara que hay dos lugares donde nosotros podemos depositar nuestras ofrendas, o en el tesoro de Dios o en los tesoros de Satanás. Todo aquello que no está dedicado al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, lo estamos poniendo del lado de Satanás y hace que su causa pueda crecer. Entonces, hay toda una actitud de comprender el mensaje de Cristo que tiene que enfocarse, como decíamos antes, en la misión y en el ministerio. Pastor Nicolás, muchísimas gracias. ¿Y cuáles serían sus palabras de ánimo a nuestros hermanos que nos están escuchando? Bueno, cuando uno ha desarrollado algunos años el ministerio y escuchar a los propios hermanos de las bendiciones que perdieron cuando dejaron de diezmar por un tiempo, y escucharlos a ellos después, pastor, hemos empezado o hemos continuado en aquello que sabíamos y el Señor nos está bendiciendo. Los testimonios de ellos mismos son alentadores. El diezmo fue dado como una bendición. Quien diezma se hace socio de Dios. Y en esto, qué maravilla es poder entrar en ese pacto de fidelidad. Es una forma educativa que Dios tiene para mostrarnos lo que es su santidad, lo que es el pecado y lo que fue la entrega de Jesús. Así que, lógicamente, los animo a que puedan disfrutar, como dice Pablo, hacerlo alegremente, porque cuando estemos en el reino de los cielos, se nos dirá, se nos mostrará cuántas personas fueron alcanzadas por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Muchísimas gracias, pastor. Un gusto.